Hola, hola, ¿qué tal chicos de tercer año, tercera división del taller de tecnología del control y de control numérico computarizado, ¿no? De la Escuela Técnica 25 Fray Luis Beltrán, ¿no? En el turno mañana. Bueno, ante todo les aclaro que hemos integrado el taller, ¿no? Con el profesor Gustavo Barbato y en este momento tanto el taller de tecnología del control como el taller de control numérico computarizado es el mismo, ¿no? Quedó integrado a los efectos de que las explicaciones, la información ¿no? sea más didáctica, ¿no? De hecho, integrada, ¿no? Bueno, habíamos hablado en el último vídeo, en la última clase audiovisual que subo a mi canal de YouTube, sobre la conexión de un relé. En principio vimos que era un relé, un elemento de control, cómo se conectaba, el diagrama del circuito llamado ladder. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad, en esta nueva clase, sobre los elementos, los controles de tiempo, es decir, los temporizadores, conocidos también con el nombre en inglés de timer. Bueno, en la automatización o en todo proceso donde intervenga la automatización, el control del tiempo es un factor, un parámetro fundamental, ¿no? De ahí el uso de los temporizadores, ¿no? O de los controles de tiempo. Tenemos los controles de tiempo, temporizadores mecánicos, que ya prácticamente no se usan, ¿no? Que funcionaban con un mecanismo de relojería y el tiempo no se fijaba en función de un sistema de transmisión por engranajes, un regulador tipo volante espiral, ¿no? En fin, era un reloj mecánico. Pero ya prácticamente eso no se usa, por no decir que no se usa más. Lo que se usa hoy en día son los temporizadores electrónicos y eléctricos. De los electrónicos no vamos a hablar porque ya es un tema que no corresponde a nuestro curso, ¿no? Que es mecánica en automatización, es decir, la automatización orientada hacia el ámbito mecánico. Sí vamos a hablar de los temporizadores eléctricos, ¿no? ¿Cómo funciona un temporizador eléctrico? Bueno, en este esquema que les hice, podemos observar que tenemos acá un relé, como ya explicamos en la clase anterior. Por favor, chicos, los vídeos tienen que verlos en el orden en que van apareciendo, ¿no? Y les pedimos acá, ante todo, hago un paréntesis, ¿no? Con los profesores, tanto de teoría como del taller, que si ustedes tienen conocimiento de algún compañero que se desvincula por algún motivo, traten de reconectarlo, de ayudarlo, o infórmennos a nosotros para ver su situación, ¿no? Y cómo lo podemos ayudar. Porque es de capital, de fundamental importancia que todos estén conectados a través de estos medios virtuales, que lógicamente no reemplazan para nada a la escuela presencial, a la escuela tradicional. Si Dios quiere, vamos a volver a encontrarnos, ¿no? En la escuela, en nuestra querida escuela, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? Esta asignatura que es taller de la forma conveniente, con todo nuestro equipamiento real que tenemos. Bueno, volvemos al punto. Habíamos ya hablado en el video anterior de cómo se conectaba un relé. Hacemos un breve repaso. El circuito se denominaba ladder o escalera. Teníamos lo que era el circuito de control o señal y el circuito de carga o potencia. Acá estaba la bobina del relé, K, con las dos terminales o alambres de conexión A1, A2, el pulsador, el contacto del relé. Esta flecha indica que K es el contacto del relé que va a controlar una lámpara, ¿no? Bueno, hasta acá, si nos olvidamos de esto que está dibujado acá, que lo voy a tapar con la mano, es el circuito de un relé. O sea, yo acciono el pulsador, pasa corriente por la bobina acciona el contacto, ¿no? Su contacto del relé, y al cerrarse se enciende la lámpara, ¿no? Bueno. Pero ahora vamos a agregarle a este circuito, ¿no? Al circuito de un relé, un elemento llamado condensador o capacitor, que es este elemento que aparece acá, capacitor o condensador. ¿Y qué es un capacitor o condensador? Bueno, yo digo que es un elemento que permite almacenar una carga eléctrica, es decir, una cierta cantidad de electricidad, ¿no? Y en el tablero que ya usamos, podemos visualizarlos. Esto es un capacitor y esto también, ¿sí? Son elementos que permiten almacenar una cierta cantidad de electricidad. Ustedes observarán
que este es más grande que este, porque este tiene mayor capacidad de almacenamiento. Y esto es un dato muy importante por lo que después voy a explicar. Bueno, estos capacitores son de tipo electrolíticos. El capacitor está formado básicamente por dos placas o láminas metálicas enrolladas para reducir el espacio, y entre esas dos láminas hay un elemento llamado dieléctrico o aislante. En el caso de los capacitores electrolíticos, ese elemento es químico. Y en el caso de estos capacitores hay que hacer dos recomendaciones. Primero, son capacitores polarizados. ¿Qué significa? Que tienen un polo positivo y un polo negativo. Es decir, que si nosotros vemos acá en el tablero, van a tener un cable rojo y otro negro. El rojo es el positivo, el negro es el negativo en corriente continua o directa, que es lo que estamos usando nosotros. Acuérdense que en el tablero, la barra superior roja representaba el polo positivo de la fuente, la barra inferior negra el polo negativo. Bien. Otra recomendación es que, como estos elementos cargan electricidad, nunca hay que tocarlos cuando están cargados, porque podemos recibir una descarga para nada agradable. No son peligrosos porque son elementos, son capacitores chicos. En cambio, hay capacitores sí que son muy riesgosos, incluso ofrecen o presentan el peligro de riesgo mortal, que son capacitores de alta capacidad de carga, ¿no? En este caso no los tenemos acá, son capacitores muy pequeños, pero, vuelvo a repetir, no conviene tocarlos porque nos van a descargar, ¿no? Una cantidad de electricidad para nada agradable, ¿no? En nuestro cuerpo. Bien, bueno, ¿qué sucede? Este capacitor, como ustedes pueden apreciar, está conectado en paralelo con la bobina. Observen que el positivo va arriba, porque corresponde lógicamente al positivo, y el negativo abajo. Cuando yo cierro acá, cierro el pulsador, circula corriente tanto por la bobina como el capacitor. El capacitor queda cargado, se carga con un golpe de corriente, vamos a decir, ¿no? La bobina cierra el contacto, se enciende la lámpara. Pero cuando suelto el pulsador, o sea, abro el circuito, ya la bobina no recibe, tanto la bobina como el capacitor, ya no reciben más tensión de la fuente, porque acá se cortó. Pero la bobina empieza a recibir ahora tensión del capacitor, porque dijimos que había acumulado una cierta cantidad de electricidad. O sea que la bobina va a permanecer un tiempo activada por la energía que le está suministrando el capacitor. O sea que actúa en este caso como un reservorio de energía eléctrica, ¿no? Finalizado un tiempo, esa energía se agota, ¿no? O sea, el capacitor se descarga y la bobina queda sin energía. En consecuencia, al quedar sin energía, va a abrir el contacto K. Resumiendo, cuando yo suelto el pulsador, va a pasar un cierto tiempo hasta que la bobina libere el contacto. Y de esa forma yo puedo introducir un tiempo de funcionamiento en este circuito. Y acá tengo lógicamente un temporizador, ¿no? Vamos a armar el circuito para que ustedes ahora lo comprendan de manera real, ¿no? De manera práctica. Acuérdense que armamos el circuito usando tornillos, ¿no? Bueno, el circuito se armaba siempre de arriba hacia abajo, ¿no? Vamos a empezar por lo que es el circuito de control o señal. Entonces tenemos el pulsador, puede ser este o este, son los dos iguales, vamos a usar este. El pulsador lo conectamos al positivo de la fuente, ¿sí? O sea, nos vamos a la terminal positiva de la fuente, la barra roja que es el positivo de la fuente. Bien, del pulsador, ya que hicimos esto, ¿no? Bueno, del pulsador vamos a la bobina. Este era el relé, ¿se acuerdan que ya lo usamos? Bueno, habíamos dicho que la bobina tenía dos cables, que eran el rojo y el negro. Los dos amarillos eran los contactos, ¿no? Vamos a conectar la bobina. O sea que elegimos, por ejemplo, el rojo. Entonces conectamos, por ejemplo, acá, ¿no? El pulsador con uno de los cables o alambres de la bobina. Hicimos esta conexión. Ahora cerramos el circuito conectando la bobina, la terminal A2 de la bobina, al negativo de la fuente.
lo ponemos, esta es la terminal de la bobina, lo conectamos al negativo de la fuente. Muy bien. Bueno, ya armamos todo el circuito. Ahora lo que vamos a hacer es conectar el capacitor electrolítico. Vamos a empezar por este, el más pequeño. Vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro, ¿no? Bueno, el capacitor es muy sencillo, se conecta en paralelo con la bobina, pero respetando la polaridad. El positivo tiene que ir a 1, el negativo a 2. Entonces, el positivo lo colocamos acá. Y acá ponemos el negativo. Con esto, o sea, conectando el capacitor en paralelo con la bobina, terminamos de armar todo lo que es el circuito de control o señal. Ahora vamos a armar lo que es el circuito de carga o potencia. Por empezar, tenemos los dos cables amarillos que eran los contactos del relé, ¿sí? Bueno, uno de los contactos, uno de los cables, ¿no? Lo ponemos al positivo de la fuente. Barra superior, color roja. Bien. El otro va a una lámpara, por ejemplo, L1, ¿no? La lámpara sería la carga, ¿no?, del circuito. Elegimos este tornillo que está libre y conectamos el contacto con la lámpara. Para terminar, cerramos el circuito conectando la lámpara al negativo de la fuente barra negra. El cable de la lámpara lo ponemos al negativo. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es enchufar la fuente de alimentación y voy a tocar el pulsador. Lo voy a tocar y soltar. Y vamos a ver qué pasa. ¿Vieron? O sea, yo lo toco y la lámpara permanece un tiempo encendida y después se apaga sola, ¿no? Ese tiempo que permaneció encendida, obviamente no fue porque yo mantuve apretado el pulsador, sino porque el capacitor retuvo una carga. ¿Se entiende eso? Porque fíjense qué pasa si desconecto el capacitor. Cuidado, yo estoy ahora trabajando en este circuito que tiene tensión porque uso tensión no peligrosa, 12 voltios. Si acá usara 220 voltios no puedo hacer esto, porque es tensión peligrosa. Bueno, ¿ven? Yo desconecto el capacitor. Fíjense lo que pasa ahora. ¿Ven? O sea, al liberar, al soltar el pulsador, la lámpara no permanece encendida un tiempo. Al volver a conectar el pulsador, perdón, el capacitor, la lámpara permanece encendida un cierto tiempo, cuando yo lo suelto, ¿ven? Bueno, vamos a hacer un experimento. Yo voy a sacar el capacitor, que usé, este chiquito, celeste, y voy a conectar en su lugar el capacitor más grande, este que es color negro. Al ser más grande dijimos que tiene mayor capacidad de carga, ¿no? Puede almacenar mayor cantidad de electricidad. En consecuencia, al tener mayor capacidad de carga, tiene que mantener durante más tiempo la bobina accionada. O sea que el temporizador me va a otorgar un tiempo mayor, ¿no? Lo conectamos como ya dije.
Fíjense lo que va a pasar ahora. Acciono. ¿Vieron? El tiempo de permanencia, el tiempo en que permanece encendida la lámpara es mucho mayor. ¿Por qué? Porque lógicamente el capacitor, al tener mayor capacidad de carga eléctrica, mantiene durante más tiempo la bobina energizada, ¿no? En consecuencia el tiempo es mayor. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, como dije, para introducir una constante de tiempo, un tiempo, en un proceso automatizado, ¿no? En una máquina, en un equipo, una instalación, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestras casas electrodomésticos que funcionan con controles de tiempo, una estufa, un aire acondicionado, ¿no? Y de esta manera puedo controlar automáticamente el tiempo que permanece activado un circuito, una máquina, un equipo, etc. Bueno, esto es, repito, de capital importancia para la técnica de la automatización. Vamos a ver ahora dos circuitos fundamentales utilizados en la técnica del control, ¿no? En la automatización. Bueno, chicos, en la técnica del control, en la tecnología del control, hay dos circuitos fundamentales denominados de simultaneidad y de selección de circuito. Vamos a empezar por el primero, circuito de simultaneidad. Observen que, en su versión más sencilla, son simplemente dos pulsadores conectados en serie, con una lámpara, ¿no? Acá puede haber una bobina de un relé, etc. ¿Qué función cumple este circuito? Bueno, si yo acciono S1, pero no acciono S2, evidentemente el circuito no funciona, porque acá queda abierto. Si acciono S2, pero no acciono S1, tampoco va a funcionar, porque va a quedar abierto en S1. Para que funcione tengo que accionar al mismo tiempo tanto S1 como S2. De ahí su nombre, de simultaneidad. Hay un accionamiento simultáneo. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, en las máquinas, en las operaciones, ¿no?, peligrosas, en máquinas peligrosas, por ejemplo, una prensa, ¿no?, hay una norma de seguridad que dice que el operario, el obrero, tiene que tener las dos manos ocupadas. Es muy sencillo eso, porque si la máquina se maneja con un solo control, al tener una mano libre, puede en forma distraída, ¿no?, introducir esa mano en la zona de peligro y puede, lógicamente, dañarse gravemente la mano. En cambio, si el sistema, si el control lo obliga a que el accionamiento requiera de las dos manos, o sea, tenga que accionar dos controles, los pulsadores, ¿no?, evitamos ese riesgo, ¿no? Entonces, este circuito puede ser usado como un elemento, como un circuito de seguridad para máquinas peligrosas, por ejemplo, una prensa, ¿no? Simultaneidad. El otro es un mando selector de circuito. Y fíjense que acá, a diferencia del anterior, los pulsadores están conectados en paralelo. ¿Qué significa esto? Que si yo acciono S1, la lámpara se enciende, porque la corriente hace este camino. Si acciono S2, también se va a encender, porque hace este camino, independientemente de que S1 esté abierto. Es decir, que yo puedo accionar el circuito o el sistema tanto de S1 como S2. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para que la máquina tenga, por ejemplo, dos comandos. Puedo poner más comandos, ¿no? Que pueda ser accionada de un comando, de un control, de un pulsador o de otro, ¿sí? De ahí su nombre, selector de circuito. Vamos a armar el circuito para que ustedes lo vean y de esta forma ir terminando, ¿no?, con la explicación de la clase de hoy. Bueno, vamos a armar el primero, que es simultaneidad. Tenemos acá los dos pulsadores, que ya hemos visto, ¿sí? El primero ya está conectado al positivo, entonces voy a conectar este primer pulsador S1 al pulsador S2. Lo voy a poner en serie, usando un tornillo libre, ¿no?, para hacer la conexión correspondiente. Bueno, ahora S2 lo conecto a una lámpara, por ejemplo L1, ¿no?, usando siempre un tornillo libre. Es decir, hago esta conexión. Y finalmente cierro el circuito conectando la lámpara L1 al negativo de la fuente.
sucede si acciono el primer pulsador? No pasa nada. El segundo, tampoco pasa nada. Si acciono los dos al mismo tiempo, la lámpara se enciende. O sea, acá tengo la función de simultaneidad, ¿ven? Si acciono este solo o este solo, no funciona. Tengo que accionar los dos pulsadores para que la lámpara se encienda. Circuito de simultaneidad. Bueno, ahora vamos a armar, para terminar, el selector de circuito. Es decir, que en vez de conectarlos en serie, los voy a conectar en paralelo. Desarmo el circuito. Voy a dejar conectada la lámpara negativo. Esta conexión la dejo. Ya tengo conectado el primer pulsador a positivo. Lo que hago ahora es conectar el segundo pulsador también a positivo. ¿Sí? Puedo conectar acá, acá es todo lo mismo, ¿no? Porque es la misma barra. Acuérdense que la barra superior, positivo, color roja. Ahora, ¿qué hago? Conecto los dos pulsadores entre sí en un tornillo libre. Y en esta conexión, este punto de conexión, conecto la lámpara, que ya estaba conectada al negativo. Y vamos a ver qué pasa. Acciono el primer pulsador, enciende. Acciono el segundo y enciende. O sea que puedo encender la lámpara de cualquier pulsador. Tengo de esta manera, de esta forma, el mando selector de circuito. Bien, por esta clase hemos concluido. Esta clase ha concluido. La idea justamente, como siempre digo, es que sea lo más sencillo y elemental posible para que todos entiendan. Chicos, ustedes tenían en el tablón de la plataforma Schoology una tarea que habíamos puesto con el profesor Barbato, tenían que hacer un trabajo práctico sobre temporizadores. Háganlo llegar a la plataforma, si no cualquier cosa tienen mis correos también, pero traten de ponerlo en la plataforma, ¿no? Y como siempre digo, sigan conectados a esta plataforma virtual hasta que, si Dios quiere, podamos vernos físicamente en la clase tradicional, en la clase presencial, ¿no? En nuestro taller, que es como debería ser, ¿no? Bueno, entonces será hasta nuestro próximo encuentro, hasta nuestra próxima clase virtual y, como siempre digo, gracias por estar.